Un reloj detenido a las 3:17 de la madrugada me reveló algo que ningún análisis forense podía detectar, y lo que descubrí detrás de esa hora exacta cambió por completo mi manera de ver la muerte. Me llamo Héctor Salinas, tengo 42 años y llevo casi 2 décadas viendo cadáveres. He estado en escenas de crímenes violentas, accidentes brutales, casos que te quitan el sueño por semanas. Pero créeme cuando te digo que ninguno me perturbó tanto como el hombre que encontraron muerto en su apartamento una mañana cualquiera de octubre. Antes de comenzar, déjame saber en comentarios desde dónde ves este video, así podré saber qué tan lejos llegó. Ese día llegué al lugar pensando que sería otro caso rutinario. El apartamento estaba en un edificio decente de la ciudad, nada fuera de lo común. El vecino lo había encontrado después de que no respondiera a sus llamadas durante 2 días. Cuando entré no había sangre, no había forcejeo, no había nada roto. Todo estaba ordenado, limpio, casi perfectamente normal. El tipo estaba en su cama, como si simplemente se hubiera quedado dormido y nunca despertó. La policía ya había descartado cualquier signo de violencia. Sin heridas, sin marcas, sin nada sospechoso a primera vista, todo apuntaba a una muerte natural. El hombre tenía 58 años, vivía solo, trabajaba desde casa como programador. Sus vecinos decían que era tranquilo, reservado, pero educado. Nada extraño en su vida, nada que levantara alertas. Pero entonces vi ese reloj. Estaba sobre la mesita de noche, un reloj antiguo de esos con manecillas, detenido exactamente a las 3:17, y no sé por qué, pero algo en mi cabeza hizo clic. No era el tipo de reloj que se detiene porque sí, era mecánico, de cuerda, y estaba bien cuidado. ¿Por qué justo a las 3:17? Mis compañeros me miraron como si estuviera perdiendo el tiempo. Héctor, el reloj se detuvo, punto. La gente se muere de infartos todo el tiempo. No todo es una película de misterio. Y tenían razón, técnicamente. Las pruebas iniciales no mostraban nada raro. Temperatura corporal, lividez cadavérica, rigor mortis. Todo cuadraba con una muerte que había ocurrido aproximadamente 36 horas antes. Pero yo no podía sacudirme esa sensación. Algo me decía que había más. Decidí revisar sus cosas con más calma. Abrí cajones, revisé papeles, busqué algo que me diera contexto. La mayoría eran documentos aburridos, facturas, recibos, nada importante. Pero cuando estaba a punto de rendirme, noté algo detrás de uno de los libros en su estante. Una pequeña carta doblada, casi imperceptible, metida entre las páginas de un viejo ejemplar de filosofía. La saqué con cuidado y la abrí. Era su letra. Empezaba así. Si estás leyendo esto, probablemente ya estoy muerto y alguien está tratando de entender qué pasó. Mi corazón se aceleró. Seguí leyendo. Narraba su vida desde una perspectiva extrañamente serena, como alguien que sabía que su final estaba cerca, pero no tenía miedo. Hablaba de decisiones que había tomado, de arrepentimientos menores, de una vida que consideraba completa aunque solitaria. Pero la última línea me dejó helado. El tiempo no es lo que parece. ¿Qué demonios significaba eso? Volví a mirar el reloj. Las 3:17. ¿Era una coincidencia? ¿Un mensaje? ¿Una pista? Regresé a la oficina forense con esa carta y con el reloj. Mis colegas seguían pensando que estaba exagerando, pero algo me decía que tenía que profundizar más. Ordené análisis toxicológicos completos. Revisé cada detalle de la autopsia. Busqué cualquier cosa fuera de lo común. Mientras esperaba resultados, me puse a investigar su vida digital. Revisamos su computadora, sus emails, sus búsquedas recientes. Nada extraño. Pero entonces uno de los técnicos encontró algo interesante. El tipo tenía un dispositivo de monitoreo cardíaco conectado a su teléfono. Uno de esos relojes inteligentes que miden pulso, oxígeno en sangre, patrones de sueño, todo eso. Le pedí que descargara todos los datos y ahí estaba. A las 3:17 de la madrugada, 2 días antes de que lo encontraran, su ritmo cardíaco había tenido un pico irregular. No era un infarto masivo, era algo más sutil.
El dispositivo había registrado una arritmia severa que duró exactamente 47 segundos. Después de eso, su corazón volvió a un ritmo normal durante unos minutos y luego se detuvo por completo. Eso explicaba el reloj. Pero la pregunta seguía siendo, ¿por qué había escrito esa carta? ¿Sabía que esto le iba a pasar? Volví a revisar su historial médico digital y ahí encontré la pieza que faltaba. 3 meses antes, había visitado a un cardiólogo privado. El informe estaba en un portal médico al que nadie había accedido porque no formaba parte de su historial hospitalario principal. El diagnóstico era claro. Tenía una condición cardíaca congénita que podía ser asintomática durante años, pero que eventualmente causaría un paro súbito. El médico le había recomendado cirugía preventiva. Él había decidido no hacérsela. En sus notas médicas había escrito: prefiero vivir el tiempo que me queda sin intervenciones, si llega mi momento que así sea. Ahí estaba la respuesta. Ese hombre sabía que iba a morir. Sabía que su corazón podía fallar en cualquier momento. Y en lugar de vivir con miedo, decidió aceptarlo. El reloj detenido no era una señal de crimen. Era un recordatorio de que el tiempo literalmente se le había acabado. Y esa frase en la carta, el tiempo no es lo que parece, no era un enigma. Era su manera de decir que el tiempo no es infinito, que cada segundo cuenta, que la vida puede terminar cuando menos lo esperas. Cerré el caso como muerte natural por paro cardíaco debido a una condición preexistente no tratada. Técnicamente todo cuadraba, pero para mí ese caso fue algo más que un expediente cerrado. Me enseñó que la muerte no siempre llega con estruendo. A veces llega en silencio, sin advertencia, sin drama. Y a veces las personas que están a punto de morir lo saben, lo sienten, lo aceptan de una manera que los demás no entendemos hasta que es demasiado tarde. Ese reloj detenido a las 3:17 se quedó conmigo. No literalmente, claro, quedó archivado como evidencia, pero metafóricamente sí. Me recuerda que en mi trabajo no puedo asumir que todo es obvio, que los detalles pequeños, los que parecen irrelevantes, a veces son los que cuentan toda la historia. Desde ese día, cada vez que llego a una escena, miro todo con más atención. No solo busco lo evidente, busco lo que nadie más ve. Porque la muerte, como aprendí ese día, a veces susurra en lugar de gritar. Y si no prestas atención, te pierdes la verdad. Ese fue mi caso más desconcertante. No por ser violento, no por ser misterioso en el sentido tradicional, sino porque me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi trabajo. Y te dejo con esto: si algún día dejas una pista sobre tu propia vida, asegúrate de que valga la pena descifrarla. Aquella revelación del dispositivo cardíaco debería haber cerrado el caso. En circunstancias normales, habría redactado mi informe, archivado los documentos y pasado al siguiente cuerpo que esperaba en la morgue. Pero algo en esa carta, en esas palabras finales, no dejaba de resonar en mi mente como un eco persistente. El tiempo no es lo que parece. ¿Qué había querido decir exactamente? Era simplemente la reflexión filosófica de un hombre que sabía que su vida se acortaba, o había algo más profundo escondido en esa frase. Decidí hacer algo que raramente hago: involucrarme más allá del protocolo. Solicité acceso completo a los registros del dispositivo de monitoreo, no solo del día de su muerte, sino de los últimos 6 meses. Mi asistente Carolina me miró con extrañeza cuando le pedí que contactara con la empresa fabricante del dispositivo, Dr. Salinas, me dijo con esa mezcla de respeto y preocupación que había aprendido a reconocer: el caso está prácticamente cerrado. Tenemos otros 5 esperando. Tenía razón, por supuesto, pero algo me decía que si dejaba ir este caso, me arrepentiría el resto de mi carrera. Los datos llegaron 3 días después, y lo que descubrí me heló la sangre. El patrón irregular registrado a las 3:17 no era único. Aparecía exactamente a la misma hora, cada tercer día, durante los últimos 4 meses, siempre a las 3:17 de la madrugada. La precisión era desconcertante, casi antinatural.
Las enfermedades cardíacas, incluso las más severas, no operan con esa exactitud de reloj suizo. El corazón humano es caótico, impredecible, especialmente cuando está fallando. Volví al apartamento del fallecido, esta vez sin el equipo de la policía, solo con mi curiosidad profesional y un creciente desasosiego que no podía explicar. El lugar ya había sido liberado y el propietario aún no había limpiado las pertenencias. Todo seguía exactamente como lo habíamos encontrado. Me dirigí directamente al reloj en la mesita de noche. Era un modelo antiguo, de esos que funcionan con pilas. Nada especial a primera vista. Lo tomé entre mis manos y lo examiné con detenimiento. La esfera mostraba las 3:17, pero cuando le di vuelta noté algo que había pasado por alto en mi primera visita. Una pequeña inscripción grabada en la parte posterior. Para que nunca olvides el momento. M. ¿Quién era M? Revisé todos los documentos personales del fallecido, Ernesto Duarte, un contador de 58 años, divorciado, sin hijos. No había ninguna M significativa en su vida reciente, ninguna inicial que coincidiera en sus contactos, en sus registros bancarios, en absolutamente nada. Era como si esa M hubiera sido borrada sistemáticamente de su existencia, excepto por ese reloj. Entonces recordé algo. La carta que había encontrado tras el libro mencionaba su vida desde la FAE, perspectiva de alguien que sabía que su muerte sería interpretada como accidental. No decía que fuera accidental, decía que sería interpretada como tal. La distinción era sutil pero crucial. Volví a leer la carta completa, esta vez con ojos diferentes, buscando entre líneas lo que no había visto antes. Ernesto escribía sobre momentos específicos de su vida, el día que consiguió su primer empleo, la vez que viajó a Europa, su divorcio. Pero había algo extraño en la cronología. Mencionaba eventos que según los registros oficiales habían ocurrido en fechas diferentes. Al principio pensé que era simplemente la memoria fallida de un hombre enfermo, pero cuando crucé las fechas que él mencionaba con un calendario, descubrí un patrón. Todas las fechas que citaba caían en días donde, según los registros del dispositivo cardíaco, había tenido esos episodios irregulares a las 3:17 de la madrugada. Mi cabeza comenzaba a dar vueltas. Esto no tenía sentido médico. Llamé a un colega cardiólogo, el doctor Ramírez, y le expliqué el caso sin revelar demasiados detalles. Héctor, me dijo con tono pedagógico, lo que describe suena a un tipo muy específico de arritmia inducida, pero para que ocurra con esa precisión temporal, necesitaría un estímulo externo igualmente preciso. Estrés agudo, quizás, o exposición a alguna sustancia. Pero incluso así, la exactitud que mencionas es estadísticamente casi imposible. Casi imposible. Esas palabras se quedaron flotando en mi mente mientras conducía de regreso a la morgue. En mi profesión, lo casi imposible suele significar que estás buscando en la dirección equivocada o que hay una pieza del rompecabezas que aún no has encontrado. Decidí volver a examinar el cuerpo, aunque ya había sido preparado para su cremación. Solicité un aplazamiento de 72 horas, lo cual generó más de una ceja levantada en el departamento. Bajo la luz cruda de la sala de autopsias, con el fiendo cuerpo de Ernesto Duarte frente a mí por tercera vez, decidí hacer algo poco convencional. Tomé muestras de tejido específicamente del área donde había estado implantado el dispositivo de monitoreo. Algo me decía que la respuesta estaba ahí, en esa intersección entre tecnología y biología. Envié las muestras a un laboratorio especializado en toxicología avanzada, pidiendo específicamente que buscaran compuestos no convencionales, cualquier cosa que pudiera explicar una reacción fisiológica programada. Los resultados tardaron una semana durante la cual apenas pude concentrarme en otros casos. Carolina me preguntó si me encontraba bien, si necesitaba tomarme unos días. Le aseguré que estaba perfectamente, aunque ambos sabíamos que estaba mintiendo. Cuando finalmente llegó el informe del laboratorio, tuve que leerlo 3 veces para asegurarme de que no estaba malinterpretando los datos. Habían encontrado trazas microscópicas de un compuesto sintético,
una sustancia que normalmente se usa en investigación neurológica experimental. En cantidades mínimas, esta sustancia podía inducir respuestas fisiológicas específicas cuando era activada por señales electromagnéticas de cierta frecuencia. La cantidad encontrada en el tejido de Ernesto era ínfima, apenas detectable, pero estaba ahí. Y lo más perturbador, estaba concentrada precisamente en el tejido cicatricial alrededor del dispositivo de monitoreo cardíaco. Contacté inmediatamente con el médico que había implantado el dispositivo 2 años atrás, la doctora Melissa Contreras, una cardióloga con impecable reputación. Me recibió en su consultorio con visible incomodidad. Dr. Salinas comenzó antes de que pudiera hacer mi primera pregunta. Cuando me llamó, revisé el expediente de Ernesto Duarte. Fue mi paciente durante casi 3 años. Su implante fue rutinario, sin complicaciones. Noté cómo evitaba mi mirada al decir esto último. Le mostré los resultados del laboratorio. Vi cómo el color abandonaba su rostro. «Esto no puede ser», murmuró, tomando el informe con manos temblorosas. Yo personalmente realicé ese procedimiento. No había nada inusual en el dispositivo. Entonces, después de un largo silencio, añadió algo que cambió completamente el rumbo de mi investigación. Pero hubo un momento durante la cirugía. Tuvimos que reemplazar una pieza del dispositivo. Vino directamente del fabricante, sellada, certificada. Nunca pensé. Ahora tenía un nuevo objetivo: el fabricante del dispositivo. Empecé a investigar discretamente, porque esto ya no era solo un caso forense. Estaba adentrándome en territorio que podía tener implicaciones legales enormes. Descubrí que Ernesto Duarte no era el único paciente con ese modelo específico de dispositivo que había muerto en circunstancias similares. En los últimos 2 años había habido al menos otros 4 casos en diferentes ciudades, todos hombres de edad similar, todos con el mismo patrón de arritmias a horas específicas antes de su muerte. Pero aquí venía lo verdaderamente inquietante. Ninguno de esos casos había sido investigado a profundidad. Todos habían sido catalogados como muertes naturales por fallo cardíaco, exactamente lo que habría pasado con Ernesto si no hubiera sido por ese reloj y esa carta. Era como si alguien hubiera diseñado el crimen perfecto, oculto tras la fachada de la tecnología médica que se supone debía salvar vidas. La M del reloj comenzaba a tomar un nuevo significado. No era una persona, era una inicial corporativa. Meditech, el fabricante del dispositivo. ¿Pero por qué? ¿Qué podían ganar matando lentamente a sus propios pacientes? La respuesta llegó cuando finalmente conseguí acceso a los registros financieros de las víctimas. Todos habían sido parte de un ensayo clínico años atrás, un estudio sobre nuevos tratamientos cardíacos que aparentemente había sido cancelado. Todos habían firmado acuerdos de confidencialidad y habían recibido compensaciones económicas significativas. Ernesto sabía. De alguna manera había descubierto lo que le estaban haciendo. La carta, el reloj detenido a las 3:17, todo era su forma de dejar pistas para alguien que estuviera dispuesto a mirar más allá de lo obvio. No podía denunciar directamente porque probablemente lo habían amenazado o porque su acuerdo legal se lo impedía. Así que creó un rompecabezas, esperando que alguien con la curiosidad suficiente lo resolviera. Me di cuenta de que estaba frente a algo mucho más grande que un simple caso forense. Esto era un experimento humano no autorizado, posiblemente seguimientos de efectos a largo plazo de tecnología experimental. Y yo era probablemente la única persona que había conectado todos los puntos. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer con esta información? ¿A quién podía confiar algo de esta magnitud sin poner en riesgo mi carrera, mi jabo? Credibilidad. ¿Quizás incluso mi vida? Esa noche, mientras revisaba una vez más todos los documentos extendidos sobre mi escritorio, mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté.
Una voz distorsionada, claramente modificada electrónicamente, dijo simplemente: «Doctor Salinas, algunos relojes es mejor dejarlos detenidos», y colgaron. El mensaje era claro. Me estaban vigilando. Sabían exactamente qué había descubierto. Pasé esa noche sin dormir. Cada crujido de mi apartamento me hacía saltar. Había guardado todas las copias de la investigación en 3 ubicaciones diferentes: una unidad USB escondida en mi oficina, archivos encriptados en la nube y copias físicas en la casa de mi hermana, quien ni siquiera sabía qué contenían esos sobres sellados que le pedí guardar. Si algo me pasaba, al menos la información sobreviviría. A la mañana siguiente, llegué a la morgue más temprano que de costumbre. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. No podía ir directamente a las autoridades sin pruebas más sólidas. Un médico forense acusando a una corporación multimillonaria de asesinato sistemático a través de dispositivos médicos sonaría, en el mejor de los casos, como una teoría conspirativa. Necesitaba algo irrefutable, algo que ni siquiera los mejores abogados corporativos pudieran desmentir. Carolina llegó con 2 cafés, como siempre hacía cuando notaba que yo había pasado mala noche. Me conocía demasiado bien después de 5 años trabajando juntos. Se sentó frente a mi escritorio y me miró directamente a los ojos. «Está metido en algo grande, ¿verdad?». No era una pregunta, era una afirmación. Dudé por un momento, evalué los riesgos de involucrarla, pero también sabía que necesitaba ayuda, y ella era la única persona en quien podía confiar completamente. Le conté todo, cada detalle, cada descubrimiento, cada pieza del rompecabezas que había estado armando durante las últimas semanas. Esperaba, escepticismo, quizás incredulidad, pero en cambio vi en sus ojos algo que no anticipé: reconocimiento. «Doctor», dijo lentamente, «hace 6 meses tuvimos un caso similar. Un hombre de 54 años, muerte cardíaca súbita, tenía uno de esos dispositivos de monitoreo. Recuerdo que usted estaba de vacaciones. El caso lo cerró el doctor Méndez. Muerte natural, caso archivado. Sentí cómo la adrenalina recorría mis venas. ¿Conservamos muestras?». Carolina asintió. «Protocolo estándar, todo se guarda por 2 años. Bajamos inmediatamente al almacén de evidencias. Entre cientos de cajas etiquetadas encontramos la correspondiente a ese caso: Miguel Ángel Torres, 54 años, contador público, divorciado. Las similitudes con Ernesto Duarte eran escalofriantes. Solicité las mismas pruebas toxicológicas especializadas, pidiendo específicamente que buscaran ese compuesto sintético. Mientras esperábamos los resultados, decidí hacer algo arriesgado. Contacté a un periodista de investigación, Andrés Villamil, conocido por sus reportajes sobre corrupción farmacéutica. Nos reunimos en un café lejos de mi zona habitual, tomando precauciones que en otro momento me habrían parecido paranoicas, pero que ahora sentía absolutamente necesarias. Le presenté el caso de forma general, sin dar nombres específicos todavía. Villamil escuchó con atención, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose más seria con cada detalle que revelaba. «Esto es enorme», dijo finalmente, «pero necesito más que patrones y coincidencias. Necesito documentos internos, testimonios, algo que conecte directamente a Meditech con conocimiento previo de estos efectos». Tenía razón, por supuesto. Le prometí que seguiría investigando, pero ahora tenía un aliado que podría darle voz pública a todo esto cuando llegara el momento. Los resultados del caso de Miguel Ángel Torres llegaron 4 días después. Positivo para el mismo compuesto sintético en las mismas concentraciones microscópicas, en la misma ubicación alrededor del dispositivo implantado. Ya no era coincidencia, era un patrón confirmado. 2 casos con evidencia física idéntica. Pero necesitaba más. Necesitaba encontrar a los otros 3 pacientes que había identificado en mi investigación inicial. El primero había sido cremado, sin muestras preservadas. El segundo estaba enterrado en otra ciudad, y exhumar el cuerpo requeriría órdenes judiciales que no podía solicitar sin revelar toda mi investigación prematuramente. Pero el tercero
Ricardo Sánchez había muerto apenas hace 3 meses en un hospital a 2 horas de aquí. Contacté con el forense encargado del caso, un viejo colega de la universidad, y le pedí un favor sin dar demasiadas explicaciones. Héctor, si esto es importante, confío en ti, me dijo, y eso fue suficiente para que me enviara las muestras de tejido que aún conservaban. Tercera confirmación. El mismo compuesto, el mismo patrón. Ahora tenía 3 casos documentados, 3 cuerpos que contaban la misma historia silenciosa. Pero necesitaba entender el mecanismo completo. ¿Cómo activaban ese compuesto? ¿Por qué esas horas específicas? ¿Qué controlaba la frecuencia de los episodios? La respuesta llegó de donde menos lo esperaba. Un técnico de una empresa de reparación de dispositivos médicos contactó a la morgue preguntando por mí. Dijo que tenía información sobre los monitores cardíacos Meditech y que prefería hablar en persona. Nos reunimos en un parque público en pleno día, rodeados de gente. El hombre, que se identificó solo como Roberto, temblaba visiblemente mientras hablaba. Trabajé para Meditech durante 8 años. Comenzó en el departamento de programación de dispositivos. Hace un año empecé a notar cosas raras en el código de ciertos modelos, líneas de programación que no tenían sentido para un simple monitor cardíaco. Cuando pregunté, me dijeron que era para funciones experimentales aprobadas por el departamento de investigación. Pero yo sé programación, doctor, y lo que vi en ese código no era monitoreo, era activación remota. Me mostró en su laptop fragmentos de código que había copiado antes de ser despedido abruptamente hace 6 meses. Mire esto. Señaló líneas específicas. Este protocolo permite enviar señales electromagnéticas de frecuencia específica al dispositivo. Y aquí cambió a otra sección. Esto es un temporizador. Puede programarse para activarse en momentos específicos. No es para monitorear el corazón, doctor. Es para estimularlo de formas que pueden causar arritmias. Todo encajaba. Los dispositivos estaban siendo activados remotamente, induciendo episodios cardíacos programados. ¿Quién tiene acceso a estos controles remotos?, pregunté. Roberto negó con la cabeza. Eso no lo sé. Ese nivel de acceso está por encima de mi antiguo puesto, pero sé que requiere autorizaciones del nivel más alto de la compañía. Esto no es un técnico hackeando dispositivos, doctor. Esto viene desde arriba. Le pregunté por qué había decidido contactarme específicamente. Porque sé que está investigando. Meditech monitorea menciones de sus productos en reportes forenses. Es procedimiento estándar para control de calidad. O eso dicen. Su nombre apareció en alertas internas hace 2 semanas cuando solicitó esos análisis especializados. Tienen gente vigilándolo, doctor Salinas. Por eso me despidieron, porque hice demasiadas preguntas. Y por eso decidí buscar a alguien que también las estuviera haciendo. Esto confirmaba la llamada amenazante que había recibido. Sabían exactamente qué estaba investigando, porque estaban monitoreando activamente cualquier análisis que involucrara sus dispositivos. ¿Cuántos dispositivos con este código están actualmente implantados? Roberto revisó sus notas. Según los registros que pude copiar antes de perder acceso, al menos 200 en los indecreencialmente todo el país. Todos fueron parte de un lote específico distribuido hace 2 años. 200. El número me golpeó como un puñetazo. Esto no era solo sobre 3 o 4 víctimas. Potencialmente había 200 personas caminando con bombas de tiempo biológicas implantadas en sus cuerpos. ¿Y todos están siendo activados? Roberto se encogió de hombros. No tengo forma de saberlo, pero la capacidad está ahí. Quien tenga acceso al sistema de control puede activar cualquiera de esos dispositivos cuando quiera. Pasé los siguientes días verificando cada dato que Roberto me había dado. Todo era consistente con lo que había descubierto. Compartí la información con Villamil, quien comenzó su propia investigación paralela sobre Meditech. Descubrió demandas civiles que habían sido resueltas confidencialmente, investigadores que habían dejado la compañía abruptamente,
patrones que sugerían que esto había estado ocurriendo durante años. Entonces sucedió algo que no anticipé. Carolina llegó una mañana con noticias que me helaron la sangre. Doctor, acabo de recibir un caso nuevo. Mujer de 52 años, muerte cardíaca súbita durante la noche. Tenía un dispositivo de monitoreo Meditech, mismo modelo. Sentí como todo el aire abandonaba mis pulmones. Esto estaba sucediendo ahora mismo, mientras investigábamos, mientras tratábamos de encontrar pruebas. Gente seguía muriendo. Realicé la autopsia personalmente, documentando cada detalle meticulosamente. Solicité las mismas pruebas toxicológicas, aunque ya sabía que encontraríamos. Pero esta vez hice algo adicional. Extraje el dispositivo completo y lo envié a un especialista en tecnología forense que Villamil conocía. Si había evidencia en el código del dispositivo de activación remota, eso sería la prueba irrefutable que necesitábamos. Esa noche recibí otra llamada. El mismo número desconocido, la misma voz distorsionada. Pero esta vez el mensaje era diferente. Salinas, has sido muy persistente. Eso es admirable pero peligroso. Algunos descubrimientos tienen costos que quizás no esté dispuesto a pagar. Su hermana tiene una hermosa familia. Sería terrible que algo interrumpiera su tranquilidad. Y colgaron. Ahora ya no me amenazaban solo a mí. Habían cruzado una línea que no tenía retorno. Llamé inmediatamente a mi hermana. Le dije que tomara a su familia y se fueran a la casa de campo de nuestros padres, que no hiciera preguntas, que solo confiara en mí. Luego contacté a Villamil y a Roberto. Necesitamos movernos rápido, les dije. Ya no se trata solo de investigar, se trata de sobrevivir el tiempo suficiente para exponer esto. Villamil tenía contactos en agencias federales de salud. Roberto tenía más información guardada de la que inicialmente había revelado. Yo tenía 4 casos documentados con evidencia física. Era momento de coordinar un movimiento simultáneo. Artículo periodístico, reporte a autoridades sanitarias y divulgación pública de toda la evidencia al mismo tiempo. Si íbamos a hacer esto, tenía que ser de forma que no pudieran silenciarnos antes de que la información saliera. Pero mientras planeábamos nuestra siguiente movida, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que reconocí. Era la doctora Melissa Contreras, la cardióloga que había implantado el dispositivo a Ernesto Duarte. El mensaje decía simplemente: «Tengo algo que necesita ver. Venga solo. Dirección adjunta». Una parte de mí sabía que podía ser una trampa, pero otra parte sabía que ella también era pieza de este rompecabezas, y quizás estaba lista para hablar. La dirección que me envió la doctora Contreras me llevó a un barrio residencial tranquilo, a una casa que claramente no era su consultorio. Estacioné a media cuadra, observando durante varios minutos antes de acercarme. Todo parecía normal. Demasiado normal quizás. Toqué el timbre y ella misma abrió la puerta, sin el aplomo profesional que recordaba de nuestro primer encuentro. Se veía cansada, asustada incluso. Me hizo pasar rápidamente, mirando hacia la calle antes de cerrar. «No debería estar haciendo esto», dijo sin preámbulos, conduciéndome a una sala donde había esparcidos sobre la mesa documentos, imágenes médicas y lo que parecían reportes técnicos. «Pero tampoco puedo seguir fingiendo que no sé lo que está pasando». Se sentó, pasándose las manos por el rostro en un gesto de agotamiento. Cuando vino a mi consultorio preguntando por el señor Duarte, supe que era cuestión de tiempo antes de que todo esto saliera a la luz. Tomó uno de los documentos y me lo extendió. Era un memorando interno de Meditech, fechado 3 años atrás, dirigido a un selecto grupo de cardiólogos que participaban en su programa de implantación de dispositivos. El lenguaje era técnico, cuidadosamente redactado, pero el mensaje era claro. Ciertos dispositivos tenían capacidades de PERA, intervención terapéutica remota, que podían ser activadas bajo circunstancias especiales con autorización apropiada. Ningún paciente estaba siendo informado de estas capacidades. Al principio pensé que era para emergencias, explicó la doctora Contreras, su voz apenas un susurro.
como si detectaran una arritmia peligrosa y pudieran intervenir remotamente para estabilizar al paciente hasta que llegara ayuda médica. Eso tenía sentido. Era innovador incluso. Firmé el acuerdo de confidencialidad porque me dijeron que era tecnología propietaria que aún no podían revelar públicamente por temas de patentes. Se detuvo, sus manos temblando ligeramente mientras señalaba otro documento. Pero hace un año empecé a notar algo extraño. Pacientes a quienes había implantado estos dispositivos comenzaron a morir de eventos cardíacos súbitos. No muchos, uno cada varios meses, suficiente para no parecer un patrón obvio, pero yo llevaba registro. Me mostró una lista, escrita a mano, nombres, fechas, circunstancias. Reconocí inmediatamente a Ernesto Duarte, a Miguel Torres, a Ricardo Sánchez. Pero había más, muchos más. Conté rápidamente al menos 15 nombres en esa lista. Reporté mis preocupaciones a Meditech, continuó. A través de los canales oficiales que teníamos establecidos, me aseguraron que investigarían cada caso. 2 semanas después recibí una visita personal del director médico de la compañía. Me dijeron que mi preocupación era comprensible pero infundada, que las tasas de mortalidad estaban dentro de lo esperado para pacientes con condiciones cardíacas preexistentes. Me ofrecieron una renovación de contrato muy generosa, con bonificaciones sustanciales por seguir participando en el programa. La miré directamente. ¿Y usted aceptó? Ella apartó la vista, la vergüenza evidente en su expresión. Tengo préstamos estudiantiles enormes, una práctica que apenas estaba despegando. Sí, acepté. Me convencí de que estaba siendo paranoica, que mi muestra era demasiado pequeña para sacar conclusiones. Pero cada vez que moría otro paciente, una parte de mí sabía que estaba siendo cómplice de algo terrible. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando usted apareció haciendo preguntas sobre Ernesto Duarte, supe que finalmente alguien estaba viendo lo que yo había tratado de ignorar. Le di un momento para recomponerse antes de preguntar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidió contactarme? Ella tomó otro documento, mucho más reciente. Porque hace 3 días recibí esto. Una lista de nombres de pacientes míos con estos dispositivos, junto con instrucciones de programar sesiones de monitoreo especiales en fechas específicas durante las próximas semanas. El lenguaje es vago, técnico, pero doctor Salinas, yo sé lo que significa. Van a activar esos dispositivos. Van a matar a más gente y esperan que yo simplemente implemente el protocolo sin hacer preguntas. Sentí que la habitación giraba. Esta no era solo evidencia de lo que había pasado, era evidencia de lo que estaban planeando hacer. ¿Cuántos nombres hay en esa lista? Ella tragó saliva. 8. 8 de mis pacientes marcados para morir en las próximas 3 semanas. Le pedí una copia de ese documento sabiendo que esto cambiaba todo. Ya no estábamos investigando crímenes pasados, estábamos tratando de prevenir asesinatos futuros. Hay algo más que necesitas saber, dijo la doctora Contreras, su voz ahora más firme, como si hablar en voz alta estuviera liberándola de un peso que había cargado demasiado tiempo. No todos los médicos en este programa son víctimas ignorantes como yo. Hay al menos 3 cardiólogos que sé con certeza que están completamente conscientes de lo que está pasando. Los he visto en reuniones privadas con ejecutivos de Meditech, hablando abiertamente sobre solucionar problemas y limpiar registros. Pensé que se referían a issues técnicos o administrativos, pero ahora entiendo que estaban hablando de personas. Me dio nombres, ubicaciones, documentación de transferencias bancarias que había logrado fotografiar discretamente durante una de esas reuniones. Montos sustanciales, cientos de miles en algunos casos pagados como consultoría y honorarios de investigación. Era soborno documentado, médicos siendo pagados para participar activamente en asesinatos que parecerían muerte natural. El alcance de esta conspiración era mucho mayor de lo que había imaginado. Mientras revisaba los documentos que la doctora Contreras me había dado, mi teléfono sonó. Era Carolina. Doctor, necesita volver a la morgue ahora mismo. El técnico forense que estaba analizando el dispositivo que enviamos acaba de llamar.
Dice que encontró algo en el código, pero que no puede enviarlo electrónicamente, que tiene que verlo en persona. Suena asustado, doctor. Le dije que estaría allí en 30 minutos. Agradecí a la doctora Contreras por su valentía y salí hacia mi auto con una carpeta llena de evidencia incriminatoria. El camino de regreso lo hice revisando constantemente el espejo retrovisor, paranoico de estar siendo seguido. Cada auto que tomaba el mismo giro, cada motocicleta que se mantenía a distancia constante, todo me parecía sospechoso. Llegué a la morgue y encontré al técnico forense, un joven de no más de 30 años llamado David, esperándome en mi oficina junto a Carolina. Tenía el dispositivo conectado a su laptop, líneas de código llenando la pantalla. Dr. Salinas comenzó sin saludos preliminares. Esto es mucho peor de lo que pensábamos. Este dispositivo no solo tiene capacidad de activación remota, tiene un registro completo de cada vez que ha sido activado. Giró la pantalla hacia mí. Mire esto. Estas marcas de tiempo corresponden a activaciones manuales del protocolo de estimulación. Y aquí, señaló otra sección, están las coordenadas GPS de donde se antes entonces originó la señal de activación. Quien activó este dispositivo lo hizo desde las oficinas centrales de Meditech, y el sistema registró incluso el ID de usuario que autorizó la señal. Esto era oro puro en términos de evidencia. No solo teníamos el mecanismo del crimen, teníamos la prueba directa de quién lo había ejecutado. ¿Puede extraer toda esa información? David asintió. Ya lo hice. Está guardado en 3 ubicaciones diferentes, encriptado. Pero doctor, hay algo más que necesita saber. Este dispositivo también estuvo recibiendo señales de monitoreo constante. Alguien en Meditech estaba literalmente observando en tiempo real los signos vitales de esta paciente cuando activaron el protocolo que le causó el ataque cardíaco. La vieron morir, doctor. La estaban observando mientras sucedía. La frialdad de eso me golpeó como un balde de agua helada. No eran solo asesinos, eran asesinos que observaban a sus víctimas morir en tiempo real, monitoreando para corritientos o víctimas morir en tiempo real, asegurarse de que el protocolo funcionara como pretendían. Carolina estaba pálida, sus manos cubriendo su boca. ¿Quiénes son esta gente?, susurró. Esa noche reuní toda la evidencia. Los casos documentados con análisis toxicológicos, el código extraído del dispositivo, los documentos de la doctora Contreras, el testimonio de Roberto sobre la programación, los registros de activación con IDs de usuario. Era un caso completo, irrefutable, que conectaba cada punto, desde la modificación de los dispositivos hasta la ejecución de los asesinatos. Contacté a Villamil y le dije que era momento de movernos. Pero entonces sucedió algo que nos forzó a acelerar todo el plan. A la mañana siguiente, Roberto no respondió a mis llamadas. Villamil logró contactar a un amigo suyo, quien fue a verificar al apartamento de Roberto. La puerta estaba abierta, el lugar completamente destrozado, computadoras confiscadas, papeles esparcidos por todas partes. Roberto había desaparecido. No. Había señales de forcejeo o violencia, pero era obvio que alguien había llegado buscando algo específico y se había llevado a Roberto en el proceso. Ya no podíamos esperar. Contacté al periodista, quien inmediatamente puso en marcha la publicación de su artículo para esa misma tarde. Simultáneamente, Carolina y yo preparamos un reporte completo para la Agencia Federal de Salud, incluyendo toda la evidencia física y digital que habíamos recopilado. Le pedí a la doctora Contreras que hiciera una declaración jurada ante notario sobre todo lo que sabía, incluyendo los nombres de los médicos cómplices y los pacientes en la lista de sesiones especiales. A las 3 de la tarde, el artículo de Villamil salió publicado en línea. Era devastador, meticulosamente documentado, con suficiente evidencia para ser irrefutable, pero suficientemente cuidadoso legalmente para no ser demandado por difamación. En cuestión de horas se volvió viral. Medios nacionales lo estaban replicando. Redes sociales explotaban con la noticia. A las 5 de la tarde, la Agencia Federal de Salud emitió un comunicado ordenando el retiro inmediato de todos los dispositivos Meditech del modelo específico y abriendo una investigación criminal.
Mi teléfono no paraba de sonar, periodistas queriendo entrevistas, colegas médicos buscando información, incluso abogados ofreciendo representación. Pero la llamada que más me impactó llegó a las 7 de la noche. Era Roberto. Sonaba exhausto pero vivo. Doctor, me tuvieron en una casa segura todo el día tratando de asustarme para que entregara toda la información que tenía. Logré escapar cuando todo explotó en las noticias y tuvieron que dispersarse. Estoy con autoridades federales ahora dando testimonio formal. ¿Lo logramos, doctor? Lo sacamos a la luz. Esa noche, mientras veía las noticias reportando arrestos de ejecutivos de Meditech, órdenes de cateo en sus oficinas y llamados para investigaciones del Banalco, Congreso, sentí una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Habíamos ganado, habíamos expuesto la verdad, pero eso no devolvería la vida a las personas que murieron mientras yo todavía estaba armando las piezas del rompecabezas. Ernesto Duarte, Miguel Torres, Ricardo Sánchez, la mujer cuyo dispositivo analizó David y todos los otros nombres en la lista de la doctora Contreras que no llegué a conocer. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, audiencias preliminares y revelaciones que seguían apareciendo como capas de una cebolla podrida. Cada día traía nuevos descubrimientos que hacían que todo el asunto pareciera aún más siniestro. La investigación federal descubrió que Meditech no solo había estado usando estos dispositivos para asesinatos selectivos, sino que habían creado todo un sistema de control remoto que potencialmente comprometía a más de 40,000 pacientes en todo el país. Lo que realmente me quitó el sueño fue descubrir el contrastes el mente velai con mentes el mente. Motivo detrás de todo esto. No era simplemente una cuestión de eliminar testigos molestos o personas que sabían demasiado. Los ejecutivos arrestados comenzaron a negociar inmunidad a cambio de testimonios, y lo que revelaron era escalofriante en su frialdad calculada. Meditech había estado vendiendo acceso a ese sistema de activación remota. Sí, literalmente vendiendo la capacidad de matar gente a quien estuviera dispuesto a pagar el precio correcto. Los registros financieros incautados mostraban transferencias millonarias de fuentes que aún están siendo rastreadas, pagos hechos a través de empresas fantasma y cuentas offshore. Cada pago correspondía con la muerte de alguien que llevaba uno de esos dispositivos. Empresarios eliminando competidores, herederos apresurando su herencia, incluso un caso donde aparentemente un político mandó eliminar a alguien que amenazaba con revelar un escándalo. Todo disfrazado como muerte natural, eventos cardíacos súbitos que ningún forense cuestionaría porque la víctima ya tenía una condición cardíaca documentada. La doctora Contreras se convirtió en testigo protegido después de que encontraran un dispositivo explosivo debajo de su auto. Nunca llegó a detonar gracias a que las autoridades ya la estaban vigilando, anticipando exactamente ese tipo de respuesta desesperada. Eso me hizo pensar en mi propia seguridad. Carolina y yo recibimos protección policial durante meses. Cada sombra nos parecía una amenaza. Cada llamada de número desconocido nos ponía en alerta. Pero hubo una llamada en particular que nunca olvidaré. 3 meses después de que todo explotara públicamente, recibí una llamada de un número privado. Normalmente no contesto esas llamadas, pero algo me hizo responder esa vez. Era una voz de mujer, mayor, temblorosa. Se identificó como la hermana de Ernesto Duarte. Había leído todo sobre el caso en las noticias. Había visto las conferencias de prensa. Había seguido cada desarrollo. Me llamaba simplemente para decir gracias. Me contó que Ernesto había sido un hombre bueno toda su vida, trabajador, dedicado a su familia. Cuando murió tan repentinamente, ella había sentido que algo no estaba bien, pero los médicos habían sido tan convincentes sobre su condición cardíaca que ella se había resignado a aceptarlo como un acto de Dios. Saber la verdad, aunque dolorosa, le había dado un cierre que no sabía que necesitaba. Me dijo algo que todavía resuena en mi mente cada vez que comienzo un nuevo caso. Usted le devolvió su voz a mi hermano. Le dio la oportunidad de gritar la verdad desde su tumba. Esa conversación me cambió.
Me hizo entender que nuestro trabajo como forenses va mucho más allá de determinar causas de muerte y firmar certificados. Somos la última voz de quienes ya no pueden hablar, los últimos defensores de quienes ya no pueden defenderse, y cada detalle que pasamos por alto, cada intuición que ignoramos por conveniencia o cansancio, podría significar que un asesino queda libre o que una verdad queda enterrada para siempre. El juicio de los ejecutivos de Meditech todavía continúa mientras les cuento esto. Los cargos van desde asesinato en primer grado hasta conspiración criminal organizada, fraude sanitario y docenas más. Los médicos cómplices perdieron sus licencias, algunos enfrentan cargos criminales propios. Roberto recibió protección de testigos y está ayudando a las autoridades a rastrear cada activación remota que alguna vez fue ejecutada, identificando cada posible víctima de este esquema macabro. La compañía Meditech se declaró en bancarrota, enfrentando demandas civiles por miles de millones de dólares de familias de víctimas. Pero el dinero nunca devolverá a esas personas, nunca borrará el hecho de que murieron siendo observadas como si fueran ratones de laboratorio en un experimento perverso. Hay algo que me persigue aún ahora, meses después de que todo terminara. Esa lista que la doctora Contreras me mostró, los 8 nombres de pacientes programados para morir en sesiones especiales. Logramos advertirles a todos a tiempo. Removimos sus dispositivos de emergencia. Probablemente salvamos sus vidas. Pero pienso en las otras listas que nunca vimos, en los otros médicos que nunca hablaron, en los pacientes que murieron sin que nadie cuestionara nada. ¿Cuántos casos he cerrado en mis casi 20 años como forense que categoricé como muerte natural, cuando en realidad fueron asesinatos perfectamente disfrazados? ¿Cuántas veces confié demasiado en el diagnóstico previo sin mirar más profundo? Estas preguntas me mantienen despierto en las noches, revisando mentalmente casos antiguos, buscando esos detalles que pude haber pasado por alto. Lo que aprendí de este caso es que la muerte moderna puede ser silenciosa de maneras que nuestros antecesores forenses nunca pudieron imaginar. Ya no necesitas veneno, no necesitas armas, ni siquiera necesitas estar presente físicamente. Con la tecnología correcta y la falta de escrúpulos suficiente, puedes matar a alguien desde el otro lado del país con solo presionar un botón, y el crimen quedará registrado como una falla natural del cuerpo. Esa es la parte más aterradora de todo esto. No fue la conspiración en sí, no fueron los millones de dólares cambiando de manos, ni siquiera fue la frialdad con la que observaban morir a sus víctimas. Lo verdaderamente aterrador es lo fácil que fue, lo cerca que estuvieron de salirse con la suya completamente. Si ese reloj no se hubiera detenido exactamente a las 3:17, si no hubiera notado ese detalle insignificante, si no hubiera decidido seguir mi intuición cuando todo parecía indicar muerte natural, este esquema probablemente seguiría operando hasta el día de hoy. Ahora miro cada dispositivo médico con sospecha, cada marca de tiempo con escrutinio adicional, cada muerte aparentemente natural con un nivel de paranoia que mis colegas probablemente consideran excesivo. Pero prefiero ser excesivamente cauteloso que cómodamente ciego. Porque ahí afuera, en algún lugar, probablemente hay otro esquema, como este esperando ser descubierto, otra tecnología siendo abusada de maneras que no podemos imaginar todavía, otras víctimas muriendo mientras alguien observa desde una pantalla. Y la próxima vez, cuando llegue ese caso que parece demasiado limpio, demasiado conveniente, demasiado natural, voy a recordar el reloj detenido a las 3:17. Voy a recordar la voz de la hermana de Ernesto Duarte agradeciéndome por devolverle su voz a su hermano, y voy a seguir buscando hasta encontrar la verdad, sin importar cuán profundo esté enterrada o cuán peligroso sea desenterrarla, porque eso es lo que significa realmente ser forense, ser la voz de los muertos, el último recurso de la justicia cuando todo lo demás ha fallado.